te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Compartía anoche con Marilyn y con Esther que quería ampliar esta enseñanza, esta reflexión. Ustedes y yo somos servidores de Dios. Amén. ¿Cómo se relacionan con Dios sus servidores? ¿Cómo le hablan a Dios sus servidores? Y yo quisiera que en esta reflexión tuviéramos esa pregunta de fondo. ¿Cómo se relacionan con Dios sus servidores? Necesito que tengan la Biblia en la mano, por favor. Es muy importante. No escriban mucho porque vamos a estar mirando versículos. Saben ustedes que esta reflexión se graba y que después la pueden adquirir en audio o en video. Pero pensando en la manera como algunos servidores de Dios se relacionaban con Él, porque lo que ellos hacen es modelo para nosotros. Lo que ellos le dicen a Dios es modelo para nosotros. Así que yo voy a tomar 5 o 6, si me da el tiempo, personajes y su manera como se relacionaban con Dios. Y creo que esa manera como le hablaban a Dios, como se relacionaban con Dios, es una manera ejemplar para nosotros. Es una manera que se vuelve para nosotros modelo. Porque ustedes y yo somos servidores y también nos relacionamos con Dios. Hay un personaje que le habla a Dios de una manera especial. Se llamaba Abraham. Ustedes seguramente, pues por supuesto que lo conocen. Pero en el capítulo 18 del libro del Génesis, capítulo 18 del libro del Génesis, está la manera como Abraham le habla a Dios, cómo se relaciona con Él. Y quisiera que miraran conmigo varios versículos de la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 18 del libro del Génesis. Lo primero que hace Abraham está en el versículo 23. En el versículo 22 dice que 2 de los visitantes se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. Versículo 23. Se acercó un poco más a él y le preguntó: ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Y quisiera destacar de estos 2 versículos 2 actitudes de este servidor de Dios. Primero, quedarse con el Señor, estar con Él. Y segundo, acercarse más a Él, quedarse
y acercarse. La relación de este hombre con Dios en esta súplica que le va a hacer comienza con dos actitudes: quedarse y acercarse. El servidor se relaciona con Dios de una manera especial al quedarse junto a Él y al acercarse, con una actitud de acercamiento. El servidor, para poder hablarle a Dios como ningún otro le habla, se queda junto a Él y se acerca. Es decir, busca la intimidad, busca la cercanía, busca el silencio. Cuando Abraham se acerca y se queda con el Señor, le dice palabras como esta. Versículo 27. Abraham le dijo al Señor: perdona que yo sea tan atrevido al hablarte así, pues tú eres Dios y yo no soy más que un simple hombre. Abraham le habla con atrevimiento a Dios. ¿Y qué es hablarle con atrevimiento? Pedirle lo que otro no era capaz de pedirle. Suplicarle lo que otro no era capaz de suplicarle. Ustedes y yo, que somos servidores de Dios, nos distinguimos al acercarnos al Señor, al quedarnos con Él, al ser atrevidos en la súplica. Servidor, sea atrevido en la súplica. Atrévase a pedir lo que otros no piden. Atrévase a hablarle a Dios como otros no le hablan. Quizás el éxito de un servidor para obtener algo de Dios no es que él tenga una situación privilegiada frente a él, sino que él se atreve a hablarle como otros no le hablan y como otros no se dirigen a él. Se acerca, se queda con él y es atrevido. Y reconoce que en esa relación de acercamiento y de quedarse con él, es atrevido. Pero hay una cosa que hace Abraham con Dios y en su relación. Está en el versículo 25. Le dice a Abraham: no es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable, como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? Y miren ustedes cómo le habla Dios, cómo le habla Abraham a Dios. Y le dice, apelando a lo que Dios es. Es más, se atreve a decirle a Abraham, a Dios: no hagas eso. No actúe de esa manera, apelando a lo que Dios es. Tú eres un juez justo. Tú no cometerás una injusticia. Tú no realizarás una injusticia. Fíjense ustedes la astucia de Abraham para dirigirse a Dios. Se acerca, se queda con él, se siente atrevido, pero es capaz de apelar a lo que Dios es. Un servidor es uno que en la relación con Dios es atrevido, que apela a lo que Dios es
y que es capaz inclusive de decirle a Dios, no hagas eso. Por favor, tú no eres así. Eso yo no lo conozco de ti. Eso yo no sé. Yo no sé eso de ti. No conozco eso de ti. Abraham entonces apela a lo que Dios es. Y apelando a lo que Dios es capaz de hablarle como ningún otro le habla. Servidores, ustedes y yo, ¿le hablamos a Dios como ningún otro le habla? Nos dirigimos a Dios en la intimidad del corazón como ningún otro le habla. El servidor es el que se sitúa frente a Dios como no se sitúa ningún otro. El servidor es el que es capaz de hablarle a Dios como ningún otro es capaz de hablarle. Primer caso. Segundo caso. Les voy a hablar de un hombre que ustedes también conocen. Moisés. Moisés tenía una personalidad especial. Era un hombre que Dios puso su encargo, su misión sobre él. Pero no ha habido, quizás, en toda la Biblia, un personaje que le hablara a Dios como le hablaba a Moisés. Moisés, además de tener un defecto físico, al hablar, dicen que Moisés era tartamudo, dice la palabra. Si yo hubiera sido Dios, yo no escojo a un tartamudo para ser servidor de la iglesia. Y menos como uno que va a dirigir un pueblo. Estaba el ejército del faraón persiguiendo al pueblo de Israel. Estaba el ejército del faraón con todos sus caballos. Y ustedes se imaginan a Moisés mientras decía, ahí viene el fa. Y todos, el faraón. Ya tenían el faraón encima. Ya se lo habían devorado. ¿Cómo Dios escoge a un tartamudo para dirigir a un pueblo? ¿Cómo Dios escoge a una persona con una incapacidad para dirigir a un pueblo? Pero Dios no veía lo que este hombre tenía de incapacidad, sino lo que tenía de capacidad. Como con usted y conmigo. ¿Cuántos han dicho de usted y de mí cómo Dios escogió a fulano de tal, a fulana de tal para dirigir esa comunidad? Es el menos indicado. Es quizás el que menos sabe hablar. Es el menos inteligente. Es el que tiene menos atributos. Pero es el que Dios capacita para hacer su obra. Y eso somos usted y yo. Ahora bien, Moisés le habla a Dios de una manera que yo no sé, Dios, cómo no se enfureció con él. En el capítulo 5 del libro del Éxodo, versículo 22. El libro del Éxodo, capítulo 5, versículo 22, al capítulo 6, versículo 1. Miren ustedes, la manera de este tartamudo de hablarle a Dios.
Dice así: Moisés le dijo al Señor en oración: Señor, ¿por qué tratas mal a este pueblo? Óigame, insolente, irrespetuoso, tartamudo, insolente. ¿Por qué tratan mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que vine a hablar con el faraón en tu nombre, él ha maltratado más a tu pueblo. Y tú no has hecho nada para salvarlo. El Señor le contestó: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón, porque solo por la fuerza los dejará salir de su país. Es más, él mismo les dirá que se vayan. Miren ustedes, hermanos, cómo le hablaba Moisés a Dios. De frente, reclamándole, diciéndole: ¿para qué tratas mal a este pueblo? Diciéndole: ¿y para qué me enviaste a mí? Diciéndole: Señor, tú sabes mis limitaciones. Tú sabes que yo tengo dificultades. Desde que vine a hablar con el faraón en tu nombre, él ha maltratado aún más a tu pueblo y tú no has hecho nada para salvarlo. Miren cómo le habla Moisés a Dios. Escúchenme. ¿Usted qué piensa de si un hijo suyo le habla a usted así, usted qué hace? Le da una cachetada. Así no hablas a tu papá. Así no hablas a tu mamá. Y Dios tolera que Moisés le hable de esa manera. Inclusive le habla reclamándole: no has hecho nada. ¿Ustedes alguna vez le han hablado a Dios así? Yo sí. Hace muy poquito hubo un evento en mi comunidad. Y yo un día sí le dije al Señor: no has hecho nada. No has hecho nada. Después me dio mi cachetada. Pero no se la voy a contar cómo. Pero sí le dije al Señor: haz algo. No nos pueden devorar de esta manera. Moisés le hablaba a Dios como ningún otro le hablaba. En el capítulo 6, versículo 12, Moisés le contesta al Señor: ni siquiera los israelitas me hacen caso. ¿Y cómo me va a hacer caso el faraón si soy tan torpe para hablar? Entonces el Señor mandó a Moisés y a Aarón que dijeran a los israelitas y al faraón que tenían órdenes precisas de sacar de Egipto a los israelitas. ¿Cómo le habla Moisés a Dios? Oye, ¿para qué me encargas esto si yo soy torpe al hablar? ¿Para qué me pones a dirigir un grupo de oración si yo no sé ni siquiera hablar en público? Yo a veces le he dicho al Señor: ¿tú para qué me pones a predicar si cada que voy a predicar me achachí? ¿En serio? Llevo 20 y pico de años, 30 años predicando. Esta mañana dijeron que 40. No había nacido cuando eso. Al hermano que me estaba presentando dije: Señor, dale el descanso eterno. Y creo que no está por ahí. Debe estar descansando en la funeraria.
Pero Moisés le hablaba a Dios y le decía: ¿tú para qué me escoges a mí si yo tengo una debilidad física? No sé hablar, soy torpe. Soy torpe. Y usted, mi hermano, ¿usted cree que usted merece estar prestando el servicio que está prestando? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, ya? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, ya no más? Ya no aguanto más. Moisés le hablaba a Dios reclamándole. Me encanta Moisés. Le reclama a Dios. Le dice: no has hecho nada. Le dice: ¿para qué me escogiste a mí? Hubieras escogido otro más inteligente. Hubieras llamado a otro. Moisés le habla a Dios reclamándole. Oye, hermano, lo que yo veo en Moisés es un hombre que es capaz de hablarle a Dios con lo que tiene en el corazón. Él no inventa situaciones. Él no inventa realidades. Él no inventa circunstancias. Él se la da a Dios sin anestesia. Directa. Directa. Le dice a Dios lo que tiene en el corazón. Le reclama, le insiste. Mi hermano, ¿tú cómo le hablas a Dios? ¿Tú cómo le hablas a Él? Pero para terminar esta parte de Moisés, hay una cosa que me encanta de Moisés. Vayan por favor al capítulo 33. Sí, estamos en el Éxodo. En el versículo 12 y siguientes, dice así: Moisés le dijo al Señor: mira, tú me pides que yo dirija a este pueblo, pero no me dices a quién vas a enviar conmigo. También dices que tienen mucha confianza en mí y que me he negado tu favor. Pues si esto es cierto, hazme saber tus planes para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor. Ten en cuenta que este pueblo es tu pueblo. Moisés, muchacho, atrevido. Me encanta de Moisés una cosa, diciéndole a Dios: pues si es cierto que tú confías en mí, hazme saber tus planes para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor. Moisés le pidió una cosa que yo no he leído en toda la Biblia a Dios: revélame tus planes. Revélame cuáles son tus planes. Moisés le habla a Dios diciéndole que le revele sus planes. Hermano, tú le hablas a Dios diciéndole que te revele sus planes. Muéstrame cuál es tu querer. Muéstrame qué es lo que quieres. Muéstrame qué es lo que deseas. Y me encanta de Moisés que le dice a Dios: revélame tus planes. En el silencio, en la intimidad, en la cercanía, Moisés le pide a Dios: hazme conocer tus planes. Pero hay un tercer personaje, y ustedes han oído hablar de ese hombre. Se llamaba Jonás. Y yo quisiera que buscaran el libro de Jonás. Busquen en el libro de Jonás, porque hay una cosa bonita.
En el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Jonás, capítulo 1, versículo 17. Jonás capítulo 1, versículo 17, y pasamos al capítulo 2. ¿Qué pasó? Capítulo 1, versículo 17. Ahí están estos mexicanos latosos. Entre tanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Capítulo 2, versículo 1. Entonces, Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez. Y le dijo: en mi angustia clamé a ti y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pesaban sobre mí. Bueno, está la oración de Jonás. Pero a mí me fascina el lugar donde ora Jonás. Ora en una barriga. Se llama la oración de la barriga. ¿Dónde ora Jonás? En la barriga de la ballena. Y le aclama a Dios allí. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez. Es la oración de la angustia. Es la oración del dolor. Es la oración del desespero. Es la oración de la insatisfacción. Es la oración de la inseguridad. Es la oración de sentirse perdido. Es la oración de sentirse abandonado. Cuando alguien te ponga un mensaje en Facebook: estoy orando desde la barriga de la ballena, ya sabes de qué se está tratando. Son esos momentos extremos de la vida. Son los momentos, las situaciones límites. Son los momentos en que querés morirte. Yo no sé si algunos de ustedes, servidores, alguna vez se han sentido así. Levanten la mano los servidores que alguna vez se han sentido como en la barriga de la ballena. Con razón esta iglesia no progresa. Todos. Hasta Julia levantó la mano. Wow. Oigan, mis hermanos, a veces uno debe orar desde la barriga de la ballena. A veces, sí, amén. Ahí está mi amiga, la quiero conocer. A veces oramos. Sí, porque me tiene que enseñar esa técnica vocal para que le oigan en todo un teatro sin micrófono. Hermanos, a veces oramos al Señor desde la barriga del pez. Es la oración del servidor que se siente perdido. Es la oración porque Jonás era uno que Dios había elegido para que anunciara la destrucción si no había conversión. Y Jonás se negó. Y a veces los servidores nos sentimos con una misión que no nos gusta. Porque el Señor lo que le otorgó a Jonás fue una misión que a él no le gustaba. ¿Usted siente que Dios le ha otorgado una misión que no le gusta? ¿Alguno de ustedes
cree que Dios le ha dado una misión que no le gusta? Levanten la mano. Hay veces que el Señor nos da unos encargos que no nos gustan. Y cuando nos sentimos con encargos que no nos gustan, es cuando hacemos la oración de la barriga de la ballena. Cuando le decimos a Dios, no quiero. Porque Jonás lo que le decía a Dios es, no quiero. Y Dios, ¿qué tienes? Y Jonás, que no quiero. Hermanos, a veces los servidores le hablamos a Dios en situaciones extremas, de dolor. A veces ustedes no le han dicho al Señor, Señor, yo te he dado mi vida a tu servicio. ¿Por qué pasan estas cosas a veces en mi vida o en mi casa, en mi hogar, en mi situación? A veces tú no le has hablado hacia el Señor. Yo creo que sí. Es la oración de la barriga, la oración de la angustia, la oración de no querer hacer algo que sabemos que tenemos que hacer. Ahora bien, hay una mujer, porque cuando le conté a alguien ahora que iba a hablar de esto, me dijo, claro, solamente va a hablar de hombres. Y dije, no, también voy a hablar de una mujer. Y hay una mujer en la Biblia que se relaciona con Dios de una manera especial. Y seguramente ustedes han leído ese pasaje bíblico. Está en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel hay una mujer que se llamaba Ana. En el primer libro de Samuel se nos cuenta la historia de una mujer que se llamaba Ana. Ana tenía un esposo, pero no podían tener hijos. Y en la época, para los judíos, no tener hijos era una desgracia. Pero Ana tenía un esposo tan bueno que cuando ella se entristecía, el esposo le decía, mujer, ¿para qué necesitan más hijos? ¿No tienes conmigo? Yo no sé ustedes por qué se ríen. En el versículo 9, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí, vea que es verdad lo que le decía el esposo, porque usted le pusieron como malicia a la cosa, yo no sé. En el versículo 7 dice, cada año iban al templo. Penina la molestaba de este modo y por eso Ana lloraba y no comía. Entonces le decía Elcana a su marido, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Entonces Ana se levantó después de la comida, versículo 9. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón cerca de la puerta de la entrada del templo. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor. Oigan bien. Ana, dice la palabra del Señor, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor. ¿Cómo se llamaría hoy eso? Depresión. La muchacha tenía depresión.
Pero la muchacha, bueno, no sé si en ese tiempo habían forma, no sé, no habían psicólogos y psiquiatras. Pero ¿saben qué hizo Ana? Ana se puso a hablarle al Señor. Y miren ustedes, y Ana, con el alma llena de amargura, versículo 10, se puso a hablarle al Señor de esta manera. Le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya, y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda la vida a tu servicio, y en señal de esta dedicación no se le cortará jamás el pelo. Menos mal que mi mamá no hizo esa promesa. ¿Cómo la mamá hace esa promesa por uno a Dios? Si tú me das un hijo, yo no le voy a cortar jamás el pelo. Pobre. Versículo 12. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor. Atención. No era una oración express como la de nosotros. Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo: Ana, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Pareces carismática. No, eso no dice en mi versión. No. Ana, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja el vino. No es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino, ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena con el Señor. Diga bien. Me siento angustiada, me siento triste. ¿Y qué se pone a hacer? Desahogo mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer, y nunca más volvió a estar triste. Atención. En la oración de la depresión, en la oración de la angustia, en la oración cuando nos sentimos solos. Usted y yo, como servidores del Señor, nos hemos sentido solos, abandonados, traicionados, con deslealtad. ¿Y saben qué hace Ana? No se va para el bar. ¿Saben qué hace Ana? No se pone a chatear. ¿Saben qué hace Ana? No llama a ninguna amiga. ¿Saben qué hace Ana? Se desahoga con el Señor. Desahogarse con el Señor. Los servidores tenemos que aprender a desahogarnos con el Señor, a soltar toda nuestra pena delante del Señor, a botar todo nuestro dolor delante del Señor. Pero hay un detalle. Dice la palabra del Señor que Ana se desahogó con el Señor y jamás volvió a estar triste. Hey, no es Ana como nosotros, que nos desahogamos con el Señor y volvemos a estar tristes.
A mí me llama la atención que cuando uno va a las personas por las cuales están haciendo oración, son las mismas de siempre. Las mismas personas de siempre que van a pedir oración. Las mismas personas de siempre que están diciendo, por favor, oren por mí, supliquen por mí. Se desahogan, pero se llevan su tristeza. Se desahogan, pero no se desapegan de su tristeza. Y hay gente en las cosas de Dios que venimos y hacemos una oración. Entrégale tu carga al Señor y se la entregas. Entrégale tu dolor al Señor y se lo entregas. Pero cuando vas a salir de aquí le dices al Señor, me devuelves mi carga. Es mía, es mi carga. No te la lleves, Jesús, es mi carga. Porque si no me das mi carga, entonces no oran por mí. Y a veces ustedes y yo nos apegamos a nuestra carga. Nos equivocamos. Como una vez que se encontraron dos hombres y le dice el uno al otro, oye, ¿qué es ese gentío que hay en tu casa? Y dice, ¿cómo te parece que un burro mató de una patada a mi suegra? Y le dice el otro hombre, oye, pero tanta gente era amiga de tu suegra. Y le dice, no, me vienen a pedir prestado el burro. El que lo entendió, lo entendió. Pero a veces nosotros, mis hermanos, a veces nosotros somos así en la oración. Señor, yo te entrego mi carga. Y cuando sales de aquí, Señor, mi carga. A veces en la oración le decimos, toma mi dolor. Y cuando sales de aquí, te ves sin dolor y dices, no, pero yo no puedo vivir sin dolor. ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a vivir sin dolor? Me hace falta el dolor. Y a mí lo que me encanta de Ana es que cuando Ana le entrega, se desahoga con el Señor, no vuelve a estar triste. A ustedes y a mí nos encanta desahogarnos con el Señor para volver a quedar tristes. Ana no. Ana se desahoga con el Señor y queda libre. Y queda libre. Mi hermano, mi hermana, servidor, ¿tú te desahogas con el Señor? ¿Le lloras? Pero cuando te desahogas con el Señor, eres como Ana, que jamás volvió a estar triste. Tú y yo nos desahogamos, pero tú y yo nos apegamos al dolor. Tú y yo nos desahogamos, pero tú y yo reclamamos el dolor como propio. Y hay un último personaje, porque en esto me tocan la música fúnebre. Hay un último personaje. Yo tenía dos más, pero lo vamos a dejar en este. Un personaje que me encanta lo que Dios hace con él. Salomón. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas. Está antes de los Salmos. Qué bobo yo. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 1, se nos habla de Salomón, sucesor de David. Capítulo 1. Ténganlo en la mano, por favor.
Segundo libro de las Crónicas, capítulo 1, versículos 6 y siguientes. Salomón subió al altar de bronce que estaba ante el Señor, frente a la tienda del encuentro con Dios, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella misma noche, Dios se apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Oiga eso. Dios se le acerca a Salomón y le dice: Salo, pídeme lo que quieras que te lo daré. Oye, a mí cuando leo este texto bíblico, me da como risa. Dios diciéndole a alguien: hey, pídeme lo que quieras y te lo daré. Como Dios diciéndole a uno: hey, a ver, pidan, que yo lo que pidas te lo daré. Yo no he visto que a ningún personaje Dios le haya dicho en toda la Biblia: hey, agárrate pues a pedir para que yo te dé. Se lo dijo a Salomón. Ahora bien, versículo 8. Salomón le respondió a Dios: tú trataste con gran bondad a mi padre David, y a mí me pusiste a reinar en su lugar. Ahora pues, Dios y Señor, cumple lo que dijiste a David mi padre. Wow. Primero, desafiante Salomón. Le dice: cumple lo que prometiste, cúmplelo. Es decir, ¿quieres que yo te pida? Pues primero cumple las promesas que les hiciste a mi padre, a David. Insolente. Ya que me hiciste rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra, por tanto, dame sabiduría y conocimiento para dirigir este pueblo por quien va a gobernar, porque ¿quién va a gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Salomón estaba asustado. Salomón se dio cuenta que ese pueblo era un pueblo difícil. Y le dijo a Dios: primero cumple. Y segundo, dame sabiduría y entendimiento. Es la petición de sabiduría y de entendimiento. Es la petición de dejarse conducir. Enséñame a entender. Enséñame a captar. Dame sabiduría y entendimiento para guiar este pueblo tuyo. Pero miren lo que Dios le dice a Salomón. Ustedes conocen ese pasaje. Versículo 11. Dios respondió a Salomón: puesto que este ha sido tu deseo, y no has pedido ni riquezas, ni bienes, ni honores, ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco una vida larga, sino sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo, del que te hice rey, te concedo sabiduría y conocimiento. Parece que Dios ya estaba cansado y se lo dije. Parece que Dios ya sabía qué le pedía a la gente. Dios sabe lo que le pide a la gente. ¿Y qué le pedía a la gente? Riquezas, bienes, casa, ganarse la lotería, la muerte de mis enemigos, una larga vida. Sino que la petición de Salomón sorprendió a Dios. Todos le pedían larga vida. Todos le pedían dinero, riqueza, que todos mis enemigos mueran.
Dios. Dios ya se conocía esas peticiones. Pero Salomón le pidió algo que ningún otro le había pedido: sabiduría y entendimiento para guiar este pueblo. Mi hermano, ustedes, los del Instituto Bíblico, yo los acompaño cada año. Me encanta estar con ellos y ellas. Cuando el Padre Salvador les entregó a ustedes, la petición fue esa: danos sabiduría y entendimiento. Pero cuando, mis hermanos, cuando te toca criar un hijo o un nieto, ¿tú qué pides para ti? La mayoría piden: dame dinero para educar a este chino, este pelado, este muchacho. Dame dinero para tenerlo en el mejor colegio. Dame dinero para poder darle su seguridad, sus médicos, sus vacunas. Pero ¿sabe qué lo sorprendió a Dios? Que Salomón no pidió dinero, que Salomón no pidió riquezas, que no pidió larga vida. Señor, que yo viva más que mi esposo. No pidió larga vida para que me toque la pensión de él. Salomón tampoco pidió la muerte de sus enemigos. Pidió sabiduría y entendimiento. Oye, hermano, a Dios esta petición de Salomón lo cogió fuera de base. A Dios esta petición de Salomón le sorprendió. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dijo: muy bien, muchacho, te voy a dar sabiduría y conocimiento, pero además te daré riquezas, bienes y honores como no tuvieron los reyes que hubo antes de ti, ni los tendrán los que habrá después de ti. Palabra de Dios. Dios, escúchenme. Dios sabía que para poder gobernar al pueblo no solo necesitaba sabiduría y conocimiento, sino también riquezas, sino también bienes. Dios le respondió a la petición de Salomón, pero lo dotó de lo necesario para ejercer su dominio y su poderío, para ejercer su autoridad. Déjenme decirles, Dios no es un tonto, porque hay gente que trata a Dios como si Dios fuera un estúpido. Hay gente que trata a Dios como si Dios fuera un torpe, como si Dios fuera un tarado. Dios sabe lo que usted necesita para realizar la misión que Él le ha encomendado. Dios sabe lo que usted necesita para ejercer la autoridad que Él mismo le ha otorgado. ¿Y sabe qué hace Él con Salomón? Le concede la petición de su corazón, pero le da lo necesario para ejercer su servicio, para ejercer su autoridad, para llevar al pueblo a un nuevo nivel. Y te voy a decir, hermano, sorprende a Dios con tu petición. Sorprende a Dios con tu súplica. Servidor, no pidas lo que todos piden. Sorprende a Dios con tu súplica. Salomón le pidió algo que ninguno se había atrevido a pedir: dame sabiduría y conocimiento. ¿Y qué hizo Dios? Le dio sabiduría y entendimiento y lo llenó de bienes, de riqueza, de honores, de poder, porque Dios sabía lo que ese hombre necesitaba para realizar su labor. Y te voy a decir una cosa: si tú sorprendes a Dios con tu petición, es decir,
que te capacite para realizar tu misión. Él te capacitará y te dará lo que tú le pides, pero atención, te dará más de lo que pides para realizar esa misión, porque Él sabe lo que te va a tocar hacer. Él sabe lo que te tocará realizar. Él sabe lo que te viene adelante. Mi hermano, mi hermana, sé como Salomón. Pide sorprendiendo a Dios, y Dios te dará muchísimo más de lo que necesitas. Sé como Abraham. Acércate y habla como ningún otro habla. Sé como Moisés, insolente, reclamando. Sé como Jonás, hablando desde la barriga, desde lo negativo. Sé como Ana, desahogándote en el Señor, no volviendo a tener tristeza. Y sé como Salomón, sorprende a Dios con tu petición, sorprende a Dios con tu súplica, y Él te dará eso que necesitas y mucho más. Hermanos, yo quiero invitarlos a ustedes a cerrar los ojos en este momento. Quiero invitarles a hacer una sola súplica al Señor en este momento. Señor, yo quiero pedirte que a mí me des una intimidad profunda contigo. Yo quiero pedirte, Señor, que me des el don de hablarte como no te habla ningún otro. Yo quiero pedirte, Señor, que me des el don de desahogarme en ti. Yo quiero pedirte, Señor, que a mí me des el don de hablarte como no te habla nadie más, de suplicarte como no te suplica nadie más. En último término, Señor, yo quiero pedirte que nosotros, servidores, seamos buenos amigos tuyos. Señor, yo quiero volverme amigo tuyo en la oración. Yo quiero ser amigo tuyo en la oración, en la intimidad, en las lágrimas, en el atrevimiento, en pedirte lo que nadie más te pide, en hablarte como nadie más te habla, en abrirte mi corazón y en expresarte todo lo que soy. Por eso, Señor, en este momento, yo solo quiero pedirte un don para tus servidores en este evento. Regálanos el don de la intimidad. Regálanos el don de ser íntimos, de hablarte como ningún otro te habla, de hablarte desde el corazón, de hablarte desde lo profundo del alma. Eso quiero pedirte para mí y para cada uno de tus servidores, amado Dios, en esta tarde. Escucha mi súplica. Escucha mi clamor. Escucha mi ruego. Para terminar, hermano, dile al Señor algo en silencio, algo que solamente Él quiere escuchar y debe escuchar. Servidores,
Háblale a Dios como nunca le has hablado en este momento. Háblale a Él íntimamente. Y gracias, Señor, por dejarte buscar, por dejarte amar y por enseñarme a hablar contigo en la intimidad del corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.